Bien, vamos a ver la teoría kantiana en este momento. Bueno, básicamente tenemos aquí que acepta y que no acepta Kant de las diferentes teorías en el ámbito del conocimiento, ¿vale? No sé si lo veis, ¿no? Tenemos por un lado el racionalismo, que aparece en este sitio, ¿vale? Que aporta lo que va a ser, pues, las ideas innatas y que va a servir, le va a servir a Kant para plantear el concepto de a priori. Y por otro lado, también tiene influencia el empirismo con el concepto de experiencia, donde va a surgir el concepto de las sensaciones, ¿vale? Entonces, digamos que es de ambas corrientes de donde surge el concepto de lo que va a ser el fenómeno kantiano y el idealismo trascendental. Se llama idealismo trascendental porque digamos que hay unas estructuras que compartimos con todos los seres humanos y eso va a hacer posible que exista un conocimiento hasta cierto punto objetivo, ¿no? Compartido con los demás seres humanos, básicamente. Kant va a rechazar que podamos adquirir o llegar a conocer el mundo tal y como es, al menos en el momento, tal vez en el futuro y con el tiempo, pero en el mismo momento no. Bueno, ¿qué es el fenómeno? El fenómeno sería la unión, la relación de las sensaciones con las categorías y los a priori de la sensibilidad, las estructuras a priori de la sensibilidad aplicadas a esas sensaciones, dando lugar a lo que es la percepción, es decir, le damos un sentido a las sensaciones y por lo tanto se convierten en algo que podemos conocer, ¿no? Eso es lo que conocemos, el fenómeno. Pero el fenómeno es un fragmento de lo real, no es lo real en sí, ¿de acuerdo? Porque lo real en sí es noúmeno. Y el noúmeno es desconocido. Bien, lo primero que vamos a hacer es que intentamos situar todas nuestras sensaciones que llegan a través de los sentidos, ojo, piel, oído, gusto, tacto, oído, gusto, olfato, etc. Y estas sensaciones vamos a intentar clasificarlas. Normalmente, en principio, basándonos en el espacio y en el tiempo. Si no somos capaces de situar algo en el espacio y en el tiempo, no entendemos muy bien el mundo que nos rodea. Entonces necesitamos continuamente estar situados. La forma a priori, el espacio y el tiempo son son estructuras vacías que no tienen contenido y que vamos a ir llenando, ¿no? Es decir, todas las sensaciones visuales las vamos a ir colocando en espacio y tiempo, en el hoy, en dónde se da esto, ¿no? No es lo mismo la mesa de mi casa que la mesa que está en el instituto, aunque se parezcan, no es lo mismo. O sea, el espacio y el tiempo también nos ayudan a clasificar el mundo y a entenderlo, y es fundamental. Una vez que está organizado el espacio las sensaciones en espacio y tiempo, tendremos que pasar al siguiente nivel, que es el entendimiento. El entendimiento pretende que esa imagen que ya poseemos, que está en un espacio y un tiempo, darle un sentido lingüístico lógico, ¿vale? Así que vamos a usar unas categorías lógicas que tienen mucho que ver con el lenguaje para poder entender ese mundo, ¿no? Esa imagen. Esas categorías, como veis aquí, son de cualidad, cantidad, modalidad o relación. No es importante que os sepáis las categorías, no os preocupéis.
Bueno, ahí tenéis todas las categorías, iríamos clasificando aquello que hayamos visto, siguiendo esas categorías y así es como le daríamos el sentido último a nuestras sensaciones, con lo que habríamos percibido el mundo. Vale, pongamos el ejemplo de antes de la mariposa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo tengo una mariposa, ¿no? Y yo digo, voy a aplicarle una de las categorías. Por ejemplo, la categoría de unidad. Es decir, la unidad es esta mariposa que tengo, esta mariposa que veo, no es otra mariposa, ¿vale? Es única, ¿no? En ese sentido. El de negación es esta mariposa, no es otra cosa. Por ejemplo, no es un perro, o no es una mosca, lo que sea, ¿vale? El de pluralidad es que hay más mariposas, esta no es la única. El de comunidad tiene que ver con la especie, ¿vale? A la que pertenece. Por ejemplo, es una especie, es un insecto, igual que una avispa, también es otro insecto. El de posibilidades que puede hacer la mariposa, se puede reproducir, ¿no? A través pues, de huevos, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, la sustancia, ¿no? Que sería pues, la propia definición, un insecto, lepidóptero, tal. ¿De acuerdo? Todo esto, junto con el espacio y el tiempo, es el fenómeno. Nos vamos a las ideas. Las ideas se encuentran en la razón y no poseen experiencia, por lo tanto no forman parte del fenómeno, ¿vale? Estarían más cerca del noúmeno. Y nos ayudan de alguna manera a regular nuestro conocimiento, nos impulsan a conocer, ¿vale? Y es lo que sí estudia la filosofía. Bueno, pues resumiendo, ¿qué es el noúmeno? El noúmeno es el objeto desconocido, el objeto en sí. Este objeto pues va a tener influencia sobre mis sentidos, ¿vale? Y mis sentidos simplemente van primero a pasar por una parte de mi mente que es la sensibilidad, que va a organizar esas sensaciones en espacio y tiempo. Una vez que se ha hecho eso, vamos a pasar al entendimiento, donde se encuentran las categorías lógicas que me van a ayudar a darle también sentido a las sensaciones. Y una vez que he hecho eso, voy a reflexionar y voy a ver que el libro que pienso es o se parece, aunque no sea igual, al libro, al objeto libro, ¿no? Eso es el fenómeno. Esto es lo que yo conozco de la realidad, que evidentemente no es la realidad en sí. Esto sería el noúmeno en sí y esto es más o menos la idea que yo tengo de la realidad. ¿De acuerdo? Y luego estarían las ideas, ¿vale? Que es lo que estudia la filosofía y que impulsan a mi conocimiento. Son ideas que se encuentran en la razón, son ideas, la idea de mundo, la idea de alma y la de Dios. ¿Vale? Estas ideas no son demostrables y por lo tanto digamos que no forman parte de la ciencia. Kant las va a rescatar después en la ética, que lo veremos más adelante como postulados. ¿De acuerdo? ¿Cómo supera la crisis de la metafísica Kant? Pues ya lo hemos dicho, por un lado intenta fundamentar la ciencia, en eso se va a quedar la metafísica, y por otro lado, pues digamos que se va a quedar sobre todo con la parte de la ética, la política, el arte, la estética, ¿no? Y de eso es de lo que va a ocuparse de ahora en adelante la filosofía, sobre todo, ¿no? De la historia, etc. Muy bien, veamos lo que es la ética kantiana. La ética kantiana va a tener influencia de varios autores, de Spinoza, de Hume, de Locke y de Rousseau. De Spinoza porque Kant pretende una moral universal, de Hume porque también pretende que el hombre sea libre. Esto lo va a intentar conseguir a través de la autonomía, que también se parece muchísimo, curiosamente, a esa voluntad general de Rousseau, ¿vale? Que busca una justicia, ¿de acuerdo? Y por último nos vamos a encontrar también con la búsqueda de algo que sea relativamente una justicia que sea útil, ¿no? que pueda servir para mejorar las condiciones, porque Kant cree que es válida las leyes, ¿no? Para poder mejorar y para poder vivir en una sociedad mejor, ¿no? Más, que sea más asequible, ¿no? Y va a intentar combinar un poco todo esto, ¿no?
De acuerdo, la razón práctica y la razón teórica siguen ideas un poco diferentes, mientras que la razón práctica se basa en imperativos, bueno, estudia la conducta, la ética, y se basa en imperativos. La razón teórica, pues, estudia sobre todo la parte científica, ¿vale? Los hechos, los límites del conocimiento, y formula sobre todo juicios, enunciados. No lo que hay que hacer, sino lo que hay, ¿no? Es decir, el ser. La razón pura es descriptiva, ¿no? Lo tenéis aquí. La razón práctica es prescriptiva, habla del deber ser. La razón pura se expresa a través de leyes, las leyes físicas, científicas, y la razón práctica a través de mandamientos. Bien, la ética que va a proponer Kant es una ética formal, no es una ética material. Las éticas materiales básicamente van a defender la existencia de un bien, van a ser heterónomas, van a defender la idea de que si sigues una serie de preceptos puedes llegar a ser feliz, etc. Y hay que distinguir que ética material no es ética materialista, no es lo mismo, puesto que una ética materialista se opone a una ética espiritualista y las éticas materiales engloba tanto a éticas materialistas como espiritualistas, ¿vale? O espirituales, como se quiera decir. Vale, vamos a ver ahora la diferencia entre una ética material y una ética formal. La ética material es empírica, es decir, se basa en la experiencia que hemos tenido. Además es hipotética, eso quiere decir que no puede ser universal, no se busca un bien más allá de uno mismo, sino con intereses particulares. Y es además heterónoma, es decir, otro me dice que tengo que hacer, ¿no? No es autónoma, no me doy a mí mismo las leyes. La ética formal, por su lado, es a priori, no se basa en la experiencia, ¿vale? Sino en la razón misma. Es categórica, es decir, vale de manera independiente de los intereses del sujeto, ¿vale? Y por último, es autónoma, es decir, se busca por sí misma, ¿no? El individuo la busca por sí mismo. Y además no tiene contenido. Eso es lo que significa formal. La acción moral, según Kant, se puede hacer pues por deber, contrario a deber, o conforme a deber. O por deber, ¿vale? Contrario a deber sería algo no ético, evidentemente. La conforme a deber no tiene por qué ser ética, ¿vale? Porque si actuamos porque nos da placer o nos gusta, no estamos resultando éticos, estamos buscando una ética universal, recordemos. Solo cuando actúo por deber, no por gusto, ¿vale? Es cuando realmente estoy siendo moral. Y esto es así porque es cuando realmente estoy siendo libre, voy más allá de mis apetitos y deseos. ¿De acuerdo? Por eso es por lo que Kant defiende este tipo de ética, actuar por obligación y no porque me gusta, ¿no? Porque si me gusta, entonces la ética se vuelve muy relativista, ¿no? No es universal. Bueno, voy a explicar el imperativo categórico que posee dos enunciados, el de universalidad, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque simplemente es válida para cualquiera, es decir, no se da una norma, sino que uno se da a sí mismo la norma y lo único que tiene que seguir es que esa norma la pueda pues tener cualquier otro, ¿no? Cualquier otra persona la pueda ver bien, ¿no? No exista evidentemente ningún tipo de contradicción, como pone ahí, ¿vale? Más allá del propio interés, ¿no? Porque a lo mejor mi interés no es el interés del de al lado. Si yo construyo una norma que cualquiera podría acoger como propia, significa que mi norma es universal, ¿vale? Y por otro lado, otra cosa que defiende es la dignidad del ser humano, que debe ser tratado como un fin en sí mismo y no como un medio para conseguir otra cosa. Bueno, y para terminar, vamos a ver cómo Kant rescata pues a Dios, el alma y el mundo, que habían sido desechados de la razón pura. Si os acordáis, no había experiencia de esto,
por lo tanto se mantenían como ideas de la razón, ideas regulativas, pero poco más. Y digamos que Kant, que desecha a Dios, al alma y al mundo en la razón pura, los rescata en la razón práctica, ¿vale? ¿Cómo los rescata? Pues a través de los postulados, ¿vale? Los postulados no se pueden demostrar, pero los necesitamos a nivel moral. ¿Por qué? Porque el hombre necesita ser libre para actuar. Y evidentemente, si tuviéramos una voluntad santa y perfecta, pues el resultado de nuestra acción y el hecho de que se nos reconociera no sería fundamental, pero somos humanos, necesitamos que se nos reconozca de alguna manera las buenas acciones. En este mundo eso no es posible, así que necesito otro mundo. Eso me va a llevar, evidentemente, a defender la inmortalidad del alma. Por otro lado, para que el alma sea inmortal y sea recompensada, yo necesito que alguien garantice eso y por eso necesito que Dios exista. Así pues, si Kant desechaba a Dios en la crítica de la razón pura porque no tenemos experiencia de él y al alma también, lo vuelve a rescatar aquí en la razón práctica, ¿vale? Y eso es un poco lo que le va a echar en cara Nietzsche a Kant, ¿no? Que hay unos postulados que desecha, o sea, unas ideas que desecha la razón, siguiendo la razón, ¿no? La ciencia, y luego lo intenta rescatar de alguna manera, ¿no? Lo echa, digamos que Kant echa por la puerta a esta gente, ¿no? A la libertad del alma y a Dios, y lo deja entrar por la ventana, ¿no? Así que en último término es un poco contradictorio, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí todo lo que sea la ética y teoría kantiana.